Bueno, yo soy Rocío, algunos me conocéis, y un poquito. Creía que iba a venir más gente conocida, pero al final siempre se es las personas que tienen que ser, o sea, ni más ni menos. Las que no tenían que estar no están, y las que están son justamente las que tenían que estar, por algún motivo, ¿vale? Yo siempre digo que con él lo que me pasa es que yo visto desde fuera, ¿no? Que siempre tiene las palabras adecuadas para cada persona, ¿no? Entonces vamos a tratar de descubrir que de todo lo que va a contarnos, qué es lo que es para nosotros, ¿no? Él, yo no sé si es canalizado, eso ya nos lo explicará él, pero sí que yo, por ejemplo, lo veo en sus consultas todos los días, ¿no? Y veo cómo las personas salen de las consultas, ¿no? Y sé que todas las consultas son absolutamente diferentes, igual que todas las personas son absolutamente diferentes. Entonces, bueno, nosotros tenemos un centro en Coín, parecido al de Vicente, diferente pero parecido, un centro de sanación y espiritualidad. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Y bueno, hacemos este tipo de cosas, y lo que pasa es que nosotros somos una asociación, entonces por eso que trabajamos, hola, adelante, buenas tardes, trabajamos sin ánimo de lucro. Manuel pasa sus consultas y para que cada persona pueda tener acceso a las consultas, para que todas las personas puedan tener acceso. Y bueno, y vienen personas, exponen. Hola, siempre están los tragadillos. Hola, adelante. Y bueno, yo lo que quiero es que aprovechéis que ahora mismo estamos aquí, porque igual que estamos aquí, hemos estado en Uruguay, hemos estado en Argentina. Bueno, adelante. Sí, por favor. Y bueno, ahora mismo estamos aquí. Como Ronda es un pueblo de paso, porque yo soy de aquí, pues bueno, hemos dicho vamos a aprovechar ya que estamos aquí, si alguien de Ronda necesita lo que hay para dar, pues aquí estamos a disposición. De todas formas, nosotros aquí no venimos a vender nada, ni venimos a nada, solo a intentar abrir un poco de conciencia en las personas. Y bueno, es bien simple, de todo eso nos va a hablar él. Yo le conocí a él es Manuel. Yo le conocí a Manuel porque Manuel salió en un programa de televisión española porque curó a un niño con una dermatitis atópica muy severa. Un niño que dormía envuelto en gasas porque le supuraba de hacía años. Y bueno, ningún médico le encontró la solución, solo bueno, le daban cortisonas y le daban cosas que después encima le perjudicaban por otro lado. Entonces él en ese momento pidió una prueba y bueno, es que yo como que todo fue una sincronía, ¿no? Para que él, bueno, al final llamara a este chico y se fue allí y le curó la dermatitis. Ese es el caso más espectacular, ¿por qué? Porque ha salido en televisión, pero en realidad no es un caso tan espectacular, es un caso más de cuando se toma conciencia de lo que uno tiene y de lo que uno es. Las enfermedades, uno se sana solo, el cuerpo se sana solo. Eso lo va a explicar él también, yo no soy experta en esto. Yo soy la secretaria de Sanacons, que es el centro que tenemos. Y bueno, solo quería presentarlo un poco, pero ya os digo, como este caso del niño, hay casos todos los días. Lo único que no es, aquí nadie hace milagros, ¿vale? No hacemos milagros, pero sí que hay una parte que, unida a la parte de él, junto con el trabajo de la persona que quiere recuperarse, no hay nada imposible. O sea, cualquier cosa se puede solucionar. Y bueno, creo que nada más. De todas formas, aquí os va a explicar él un poco de todo esto. Y bueno, nosotros aquí no tenemos consulta en Ronda, pero bueno, si alguien necesita o hace falta, pues se viene, se habla con Vicente y nada, se hace, no hay ningún problema. Y gracias a Vicente por habernos permitido estar aquí y bueno, espero que os guste y espero que lo disfrutéis. Una cosita vamos a hacer antes de que él empiece. Vamos a relajarnos un poquito, ¿vale? Porque venimos de afuera
con ese estrés de que no encuentro aparcamiento, de que el día ha sido duro, de muchas cosas. Entonces, para estar bien receptivos, ¿vale? Para poder ver cuál es la palabra que hay para nosotros, vamos a tratar de relajarnos un poquito. Vamos a hacer un ejercicio bien simple. Descruzar las piernas, poneros en una postura cómoda, va a ser unos minutitos nada más. Y vamos a inspirar 7 veces. Quien quiera cerrar los ojos yo lo aconsejo porque es mucho más, es como que va más hacia el interior. Entonces expiramos y expiramos. Cada vez que expiramos vamos soltando y dejando afuera todo lo que no es aquí y ahora. En cada inspiración nos anclamos aquí, en este momento. Vamos a abrir nuestro corazón para recibir lo que tengamos que recibir en esta horita que vamos a estar. Yo quisiera empezar a hablar desde el silencio. Es un poquito difícil, ¿verdad? Pero sí es lo que quiero empezar a transmitir, silencio. Desde el silencio, desde la relajación que tenemos ahora más o menos, empezamos a manifestar el ser. Cuando manifestamos el ser, empezamos a sentir de otra forma, incluso a pensar de otra forma. Si nos fijamos ahora mismo y sentimos ahora mismo, estamos más relajados, podemos sentir perfectamente a la otra persona que tenemos cerca, o incluso a todos en conjunto que estamos aquí. Vamos a empezar a hablar de lo que es el espíritu, el cuerpo, el alma, la mente, la enfermedad y la salud o la sanación. Creo que es bueno para todos, porque yo no soy partidario de la sanación, fíjate, yo voy un poquito más lejos que todo eso. A mí me gustaría erradicar directamente la enfermedad del ser humano, porque creo que eso es la bendición que tenemos nosotros desde un principio, que luego nos han ido arrebatando poquito a poco. Luego quizás podríamos hablar del motivo y el porqué y cómo lo están haciendo. La salud, el bienestar, la felicidad, el amor, es lo que realmente debiéramos de tener. Eso es lo natural, eso es lo que nos han entregado desde un principio. Pero hace miles de años ya que nos implantaron algo conocido por todos llamado mente, que nadie todavía ha sabido determinar qué es. Pero a partir de ese momento, nosotros hemos tenido problemas, los seres humanos. Hemos tenido problemas, porque por ahí nos han metido los miedos, nos han coaccionado y siguen haciéndolo todavía. Por lo tanto, yo creo que para empezar a sanar lo primero que tenemos que hacer es romper absolutamente todo lo que tenemos estructurado en nuestra mente, que la mente lo ha pasado directamente al cerebro y el cerebro lo transforma en pensamientos para
dosificárnoslo, todos esos miedos y todas esas estructuras mentales que nos meten, para que a la vez nos proporcionemos nosotros mismos, en algunos casos, en muchos casos, el malestar, la infelicidad, el desamor, el dolor. Y eso es lo que tenemos que erradicar, eso es lo que tenemos que eliminar para empezar a estar sanos, para empezar a estar bien. Para empezar a estar bien, tenemos que estar tranquilos y relajados, porque el cuerpo es absolutamente perfecto. Sana solo por naturaleza. Los médicos se empeñan, todavía se empeñan en darle un carácter biológico. Evidentemente, a estas alturas no tenemos más remedio que entenderlo todos así, porque nos han creado muchísimas enfermedades. No digo los médicos, que en algunos casos sí, sino todo el entorno. Nuestra mente recibe toda esa información que hay por ahí pululando, la cual la hacen muy intencionadamente para que nosotros la transformemos en miedos y en problemas. Y ahí es donde empezamos a enfermar. Como digo, si el cuerpo lo dejamos tranquilo, el cuerpo sana solo. Tenemos otro problema, los seres humanos, que es el no entender cómo vivimos, o cómo al menos debiéramos de entender la vida, la existencia. Y la existencia es sencilla, desde el punto de vista natural, pero parece ser que no es tanto, a la vista está, ¿no?, de lo complicado que le tenemos la existencia. El ser humano tiene, por naturaleza, desde hace muchísimos años, no tenemos la culpa nosotros, porque nosotros somos el producto de lo que hemos dejado atrás, pero hemos creado, como digo, los miedos. Y cuando recibimos la información, que es así como se llama los que supuestamente decimos que son problemas, para nosotros, en términos chamánicos, entendemos que es información, todo aquello que nos viene para aprender, única y exclusivamente, que es a lo que venimos aquí. No venimos a sufrir, ni mucho menos. Venimos a aprender, pero nos empeñamos en hacer lo contrario, nos empeñamos en sufrir. Sí, parece ser que si no sufrimos, como que no estamos tranquilos, como que no somos de la rama auténtica del sufrir. Incluso pensamos qué pueden pensar los demás si no sufrimos por esta tragedia o por este problema. Lo hemos puesto muy complicado. Bien, cuando nosotros recibimos esa información, que lo transformamos en dolor, en emoción, esas emociones inmediatamente se transmiten a lo que es nuestro cuerpo energético, directamente. Nuestro cuerpo energético, sabéis de lo que estoy hablando, del aura o campo energético que tenemos a nuestro alrededor. Ese es sensible a todas las sensaciones. Estamos hablando y se está moviendo continuamente, cambia de color, cambia de forma, pero es una antena receptora también de todo aquello que recibimos. Si no sabemos, definitivamente, si no sabemos detectar lo que es, que generalmente no lo hacemos, lo que hacemos es transformarlo en emoción. Cuando lo transformamos en emoción, automáticamente entra al corazón directamente, como dolor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? Pues simplemente que nos cambia el estado, nos altera la emoción, el sufrimiento, el dolor, la sensación de impotencia. Nos cambia el estado. ¿Qué ocurre cuando cambia el estado? Cuando uno está ahora como estamos nosotros y de repente sufrimos un golpe emocional fuerte, nos alteramos. ¿Y qué es lo que ocurre a la vez? No nos enteramos de nada en ese estado. En un estado alterado no sabemos qué es lo que está ocurriendo. No sabemos qué información está trayendo aquella persona o aquella situación. Y solo nos quejamos. Solo lo ponemos difícil, porque realmente no estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Si nosotros somos capaces de entender qué es lo que nos viene, y
imaginarse alguien que nos viene entrando en nuestro campo, en nuestra vida, insultándonos o, no sé, de alguna forma agrediéndonos psicológicamente, físicamente, verbalmente. Y nosotros no entendemos que esa persona, de repente, lo único que está tratando de hacer es de sacar sus problemas en otros, en terceros, o manifestar sus propios problemas. Si no entendemos eso, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros nos alteramos, cambiamos el estado y automáticamente tenemos una pelea o tenemos una discusión, tenemos un conflicto. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Sabiendo qué es lo que está ocurriendo. Cualquier tragedia que nos pueda pasar en la vida, por dura que sea, por complicada, por incomprensible que pueda ser, la muerte de un ser querido, por ejemplo, pues fíjate, si no duele a todos, evidentemente que duele. Pero es natural. Pese a las circunstancias, lo es. Cada uno venimos aquí a vivir una vida corta, larga o mediana. Pero no pasa nada porque nos vayamos. Es natural. ¿Creéis que alguno de vosotros o de nosotros se va a quedar aquí de simiente? Pues no. Es normal. Es lógico que uno sienta dolor cuando parte una persona. Pero no se va tan lejos. Y no se va como para decir, ahí se acabó todo. Nosotros también lo vamos a hacer. Y todos y cada uno de nosotros vamos a hacerlo. El espíritu es el que perdura. Y el cuerpo, evidentemente, es cuerpo biológico y tiene principio y fin. Por lo tanto, son muchas vidas las que traemos aquí. Para aprender esto que estoy diciendo, nada más, en muchos casos, o en la mayoría de los casos. Entender que lo que tenemos que hacer es evolucionar en espíritu. Que para eso tenemos algo que es muy importante. Ya he dicho antes que la mente servía como antena de recogida de todo ese. Pero tenemos algo que es más importante, que es otro receptor que se llama alma, que tampoco se ha dicho, se ha hablado demasiado de ella, o por lo menos le han dado forma. El alma es otra antena que tenemos, que es la que nos conecta precisamente con nuestra parte crística o divinidad. Todo eso es lo que en realidad donde estamos conectados. Eso lo transporta a nuestra conciencia, y la conciencia lo que hace es colocarlo en su lugar para meterlo limpiamente al espíritu. Eso es lo que somos en esencia, en realidad. Ese es el mecanismo que nosotros tenemos como seres dentro de la divinidad. Lo que pasa que con esta otra interferencia, que ha sido implantada, como digo, en tiempos atrás, nos crean las dificultades para ser así, para ser poderosos, para ser capaces de que nuestro cuerpo funcione bien solo por el hecho de pensar que funcione bien. O sea, si uno quiere estar mal, si uno quiere estar triste, si uno quiere estar alegre, no tiene más que pensar cualquiera de las dos cosas. Si piensa mal, si piensa el negativo, si piensa con el dolor, pues lógicamente el cuerpo inmediatamente reacciona. Cada una de nuestras células reacciona a un pensamiento. Y esos son los métodos de autosanación, aparte de otros que hay también para sanar, digamos, la parte biológica. Pero ese es el fundamental, el que nosotros tenemos por naturaleza, que así nos fue asignado. Podemos hacer muchísimas más cosas, pero no nos lo creemos. Tenemos que darnos cuenta que simplemente, si tenemos un problema de salud, solo tenemos que enfocar nuestro pensamiento a ese punto, al punto exacto donde tenemos ese problema. Conocer exactamente qué es lo que tenemos es muy importante, y para eso sí están los métodos científicos, para dar un diagnóstico claro, porque es muy importante conocer al enemigo. En el chamanismo se dice, cuanto más conozcas a tu enemigo, mejor lo puedes vencer. Y en la vida cotidiana también, es cierto, es eso. Nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que tenemos. Y si tenemos un diagnóstico médico o científico, mejor,
que cualquier otro diagnóstico que nos pueden dar por ahí por la calle, que de repente no tiene como buen fundamento el sanaros o el sanarnos, sino puede tener otros fundamentos. Por lo tanto, vamos a creer un poquito más en nosotros. Vamos a ser capaces de llevar ese pensamiento positivo al problema que podamos tener y vamos a empezar a generar todo aquello que nos provoque bienestar. Alegría, salud, sobre todo amor, que es la mayor energía que puede existir, la más fuerte, el amor. Sin amor no, pero no el amor que generalmente todos conocemos, el amor de verdad, el incondicional, el que es lo mismo para uno que para otro, que para todo en realidad. Desde ahí tenemos que partir. Vamos a ser conscientes de que si somos capaces de crear con el pensamiento, debemos de utilizar el pensamiento a favor nuestro y no hacer lo que decía nuestra abuela: piensa mal y acertarás. Joder, qué motivo. Y fíjate que nos lo han dicho veces. Pues no es cierto. Piensa bien y acertarás también. Si tú tienes, como digo, un problema determinado, manda energía, manda buenos pensamientos. Simplemente, si un riñón no te funciona bien, pues ordénale que funcione bien. Mi riñón funciona perfectamente, derecho o izquierdo. Mi organismo general funciona perfectamente. Fíjate qué sencillo es, y encima no cuesta dinero. Esos son los métodos de autosanación, que desde el chamanismo o desde el conocimiento ancestral lo mantienen ahí metidos en la selva esta gente, estos señores de conocimiento, que ninguno de ellos sabe leer y escribir, pero son sabios todos. No tienen que ir a ninguna universidad para aprender, en realidad, lo que nosotros nunca podríamos aprender en ninguna universidad, por muy interesante que sea. Tenemos que creer en nosotros, tenemos que seguir el camino que nos ha sido asignado, que es la de la evolución. Y para eso tenemos un cuerpo, que le podemos tratar bien o lo podemos tratar mal. Nos han enseñado a tratarlo mal. Nos lo están enseñando todos los días a tratarlo mal. Así que, fijaos, el origen de la enfermedad generalmente es emocional, siempre. En el 99% de los casos. Emocional, que incluso puede venir, imaginaos, desde el mismo feto. Puede ser que ya esté transformándose la genética de este feto o de este ser que se ha concebido desde el momento que la madre sea feliz o no durante la gestación. Desde ahí ya podemos salir marcados, y eso sí que es duro, pero en realidad es así. Nosotros en este campo energético, como decía antes, se nos marcan absolutamente todas las emociones, incluso estando dentro del cuerpo de nuestra madre. Ya se nos están marcando, porque ya tenemos campo energético en ese momento, que está fusionado con el de nuestra madre. Cuando salimos fuera, cuando ya empezamos a sentir la vida de verdad, y empezamos a sentir los miedos que ya nuestros mismos padres nos están metiendo, porque es así como lo hicieron sus padres y sus padres y sus padres, ya empezamos a crear todo ese conflicto de existencia que tenemos los seres humanos. Cuando realmente, si lo dejáramos en paz, ser un niño cuando es un niño, ser un joven cuando es un joven, ser un hombre cuando es un hombre o una mujer, y ser un anciano cuando es un anciano, dejarlo en paz. Pero no es tan fácil. Se bombardea con esas emociones, como decía antes, con esos conflictos, con esos miedos, y nuestro campo energético lo detecta inmediatamente, a tal extremo que surgen unas turbulencias, en algunos casos cuando son golpes emocionales muy fuertes, se reciben directamente y se provocan unas turbulencias tan fuertes que en algunos casos provocan remolinos energéticos en nuestro campo energético. Remolinos o tornados, por decirlo así para que lo entendáis mejor, como ocurre en la atmósfera, por ahí en Estados Unidos, ahí en
en México, en Florida. Esos tornados, mientras están en la atmósfera, mientras están en el aire, no provocan nada más que, pues eso, mal tiempo, un poquito de viento. En nuestro campo energético provocan un cambio de estado, simplemente. Pero cuando tocan el suelo, cuando tocan la parte física, revolucionan absolutamente todo lo que es la armonía energética de ese punto celular, que puede ser cualquier punto de nuestro cuerpo, varios. Desde ese momento, si ese golpe emocional ha sido fuerte y no ha sido capaz de calmarse, automáticamente se genera el origen de un problema. Porque vamos a poner que el caso que ese punto, digamos, turbulento ha ido a parar a un riñón. Vamos a poner ese caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las células a nivel energético empiezan a dejar de funcionar bien. Empiezan a hacer cosas extrañas. No van por el orden adecuado. Y el resto del campo energético empuja directamente para que funcionen bien. Sin embargo, no puede, porque realmente está afectado por lo que es la parte revolucionada de nuestro cuerpo energético. Ahí es donde se provoca en el tiempo, se provoca el deterioro de ese órgano. Si hemos recibido hoy un golpe emocional muy fuerte, si no somos capaces de calmarlo, de repente dentro de un año tenemos un gran problema de salud. Eso los médicos no lo saben y debieran de saberlo, porque es sencillo. Si no sanamos ese origen, la enfermedad no sana nuestro cuerpo. Ellos tienen métodos científicos que dicen, como digo, en el momento que aparece un síntoma, después de haberse generado el deterioro de ese riñón, inmediatamente nos vamos al médico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada, nosotros pasamos el 100% de la responsabilidad a ese señor, que nos va a ver en un cuadro patológico muy cortito y muy específico qué es lo que tenemos. Y va a tratar, evidentemente, con sus medios el sanarlo. Que lo haga o no, eso ya es cuestión de tener suerte o no. Pero nosotros, ¿qué hacemos al respecto? Primero, enterarnos de que eso funciona de esa forma. Primero, entender que si cualquier problema que podamos tener, si lo convertimos en emociones, podemos tener un problema, y de hecho lo tenemos desde ese momento, porque todo nuestro cuerpo se deshace porque no sabemos dirigir lo que es la emoción. ¿Estamos? Por lo tanto, primer punto para sanar un problema. Estamos hablando de enfermedad física o mental o psicológica. Reconocer cuál ha sido el origen, vivirlo. Todos conocemos perfectamente cuál es nuestro pasado, cómo es nuestro pasado. Y sabemos en qué momento hemos recibido un golpe emocional, o varios, fuertes o no tan fuertes, pero lo sabemos. Además es muy fácil averiguarlo, porque simplemente echando la vista atrás, echando el pensamiento o el recuerdo, inmediatamente cuando sentimos un pizco en el corazón, inmediatamente sabemos que estamos enganchados a ese momento. Y ese momento tenemos que soltarlo, porque podemos hacer absolutamente todo lo que queramos después. Si no sanamos ese momento, si no cerramos ese capítulo de nuestra vida, es difícil acabar con ese problema que se ha generado por ese motivo. Por lo tanto, tenemos que empezar por ir a ese momento. Algunos lo hacen a través de una regresión, otros lo hacen simplemente con una recapitulación. En términos chamánicos, una recapitulación es saber cada 10 años, porque es curioso lo que te dicen ellos cuando están contigo y les preguntas cosas. Dicen, no os entiendo a vosotros cómo es posible que celebréis todos los años un año. ¿Para qué os sirve? Cuando en realidad el tiempo no existe, ¿no? Bueno, eso es una historia larga, se le dice, ¿no? Y muy complicada, que los seres humanos del asfalto tenemos. En realidad lo que debiéramos de hacer es una recapitulación cada 10 años de qué es lo que ha ocurrido en nuestra vida, para cerrar etapas, para cerrar capítulos.
que podemos tener abiertos. Porque, como he dicho antes, el cuerpo es sabio y sabe cómo hacerlo si lo dejamos en paz. Entonces, simplemente es eso. Primero, cerrar el capítulo de nuestra vida, de nuestro golpe emocional que hemos tenido. Segundo, utilizar el pensamiento positivo, dirigir el pensamiento positivo a aquel problema que podamos tener, incluso a nuestra vida, incluso a la vida de los demás, siempre que es desde el amor, siempre que es desde la emoción positiva. Y después algo que hay muy importante, que es la actitud que tenemos para nuestra vida, para vivir, para afrontar todas esas cosas que nos están viniendo. Una ampara la otra, una forma ampara la otra, y otra apoya a la otra. Por lo tanto, es algo que simplemente tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajarlo. Si adoptamos una actitud positiva en la vida, si pensamos en que todo en nuestra vida está bien, si cerramos los capítulos de nuestro origen, de nuestro pasado, de repente sanamos. Y la verdad es que no perdemos mucho en conseguirlo, en intentarlo, porque no vale nada. Es gratis el hacerlo. Pero, ¿sabéis? Cuesta trabajo el hacerlo. Empleamos prácticamente toda nuestra vida en estropear nuestro cuerpo y nuestra vida a veces. La empleamos. Y luego queremos que en 2 minutos que hagamos este trabajo que estoy diciendo, queremos que todo se solucione, o que vayamos a un médico y nos dé un antibiótico o nos dé cualquier otra cosa, y queremos estar bien haciendo el menos trabajo posible. Y realmente no es así, no funciona así la cosa. Tenemos que emplear tiempo también y trabajo, porque forma parte de nuestro aprendizaje. Emplear tiempo en nosotros. ¿Cuánto tiempo empleamos para nosotros? ¿Cuánto tiempo nos damos? Si no tenemos tiempo para nada, ¿verdad? En este sistema que estamos, lo han sabido hacer perfectamente para que no tengamos tiempo para nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer, darnos tiempo, meditar, hacer cosas que vengan bien para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestro alma, para nuestro espíritu. Simplemente, no hace falta estar todo el día ahí haciendo como hace un monje ahí en el Tíbet, que se tira 7 años meditando. Tampoco hace falta tanto, pero sí un poquito para compensar todo aquello que nos está viniendo todos los días, que generalmente es negativo. Precisamente para evitar que nuestra parte, digamos, más natural, más crística, más ¿cómo te diría yo?, más divina, se nos anule, porque ahí es donde realmente tenemos el poder, y ahí, con ese poder, les podemos dar miedo. Ese es el problema. Es que eso lo que hace es atraer a las personas dentro del amor incondicional. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de divinidad, estamos hablando de esa existencia crística, o esa existencia realmente de conciencia que deberíamos de tener todos. Eso es muy bueno para nosotros, porque trabajamos todos en unión, pero somos muy peligrosos. Para ellos, claro. Somos muy peligrosos para ellos en ese aspecto, porque somos poderosos. Y de ahí viene el crearnos esa famosa interferencia llamada mente, esa antena que nos la impusieron hace muchísimos años. ¿Os acordáis del párrafo este de la Biblia de la Torre de Babel? ¿Qué significado tiene? Alguno lo habéis oído todos, ¿no? La famosa Torre de Babel. Para crear confusión, para que no nos unimos. Correcto. Eso es metafórico simplemente. ¿Estamos? Eso es lo que nos cuentan que pasó. Unos 4 locos empezaron a hacer una torre porque querían llegar a Dios, al cielo. Eso tiene una connotación clara. Eso tiene es que realmente los seres humanos llegamos a tener esa conciencia crística desde el origen, desde el espíritu. Llegamos a tenerla. Y empezamos a entender que nosotros formamos parte del todo, del Dios, del universo, del todo en sí. Ya pertenecíamos a eso. No pretendíamos subir al cielo, ni mucho menos. Lo que queríamos es vivir así, de esa forma, sentir así, pero como digo, los que estaban manejando esa situación, que todavía siguen manejándonos, no les interesaba que fuéramos así. Y entonces nos implantaron la mente, que fue la complicación, para meternos esas
esas cantidad de idiomas o dialectos que tiene el mundo. ¿No os parece un poco raro que se hable a todo lo largo de la superficie de la Tierra tantos idiomas? ¿No os parece raro? Sobre todo teniendo en cuenta que si existe la malla de conexión y lo que hace ahora mismo aquí un animal inmediatamente lo entiende o lo reconoce en Australia, otro animal. Es raro que nosotros estemos hablando todos diferente, ¿verdad? Efectivamente, dice que Dios, que era tan auténtico, les cambió a todos el idioma. ¿Para qué? Para que no se entendieran. ¿Para qué? Para no llegar a él. ¡Qué mal! Bueno, pues eso es lo que seguimos teniendo todavía. ¿Estamos? Tenemos que ir tratando de disolver todas esas estructuras mentales que tenemos. Tenemos que tratar de ser nosotros sobre todo, de buscar dentro de nosotros todo, absolutamente todo. Porque nos han enseñado que todo el conocimiento le tenemos que aprender fuera. Tenemos que ir a la escuela, desde que nacemos, tenemos que ir a la universidad, tenemos que tener varias carreras para ser alguien. Pero sí es maravilloso ser nada. Es auténtico ser nada. Porque siendo nada eres tú. Joder. ¿Estamos? Y siendo uno ya tiene bastante. Lo que pasa que, claro, somos en realidad el producto de una sociedad que está marcada de esa forma. Y eso te das cuenta, pues eso, cuando vives en la selva, con esos señores de conocimiento, que tienden a no tener nada, pero tampoco lo necesitan, y les ves felices. Les ves, dices, bueno, ¿cómo es posible que esos niños con 5 o 6 años vivan en una chabola, duerman en el suelo y sean felices y no tienen nada, ¿verdad? Pues es curioso, pero son felices, ¿eh? Son felices porque son ellos. Y eso es lo que nosotros hemos perdido. Nos han puesto una identidad y encima falsa. Nos han dado un nombre, nos han dado una profesión y nos han dado un derecho que incluso hasta nos lo hemos llegado a creer. Pero estamos equivocados. En realidad lo que somos es un espíritu en evolución. Y aquí estamos un ratito solo. Y debemos de aprovecharlo. Y aprovecharlo bien. Porque realmente si no tenemos que repetir otra vez el curso. Entonces la forma auténtica de conectar, de unirnos, en realidad, de ser felices y de ser sanos, erradicar la enfermedad y la infelicidad de nosotros es uniéndonos, es nutriendo lo que es el amor incondicional entre nosotros. Eso para ellos es sencillo, para los chamanes o hombres de conocimiento o indígenas simplemente, porque lo hacen todos los días, respetan el medio, viven con las plantas, viven con los animales. Cada operación que hacen es un ritual sagrado para ellos. Y eso lo hemos perdido nosotros, porque nosotros también lo tuvimos, pero lo perdimos. Bueno, lo perdimos, no lo perdieron, en realidad. Y si queremos dar el paso adecuado en esta vida, tenemos que empezar a pensar que debemos de recuperarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo nosotros. Tenemos que vivir en una sociedad, ¿de acuerdo? Ya lo he entendido lo que estabais pensando. Tenemos que vivir en una sociedad que es la que nos está marcando la pauta de nuestra vida. Bien, vale. Mientras no haya otra, está estupendo. Pero por lo menos saber dónde y en qué lugar tienes que poner cada cosa aquí. Para que no te afecte. Porque los miedos, como digo antes, nos los meten por todos los sitios. Ahora con la crisis. Después con el ébola. Después con el SIDA. Miedos. Para tenernos agarrados del lugar adecuado. Y eso no es así. Tenemos que ser libres en realidad. Y se puede ser libres dentro de una sociedad. Perfectamente. Respetando al prójimo. Respetando al compañero. Respetando al otro. Se puede ser libre. Y tratando de utilizar aquello que la sociedad nos pone
si realmente es beneficioso, porque tener en cuenta que hoy en día todo lo que hace el sistema no es precisamente el beneficio del ser humano, sino lo hacen porque es rentable. Y daros cuenta que una universidad es producto de un negocio, por ejemplo. Quiero que entendáis eso muy bien. Y para ser nosotros mismos no necesitamos 25 diplomas en la pared, necesitamos ser nosotros. Estoy hablando evidentemente de un futuro en el que no sé si lo vamos a conocer. Yo no, probablemente alguno de vosotros lo conoceréis. Pero en estos momentos que estamos viviendo, que son de cambios absolutamente seguros, no hay vuelta atrás, estamos en los 25.600 años que ya muchas veces han ocurrido en este mundo, en esta tierra. Estamos en un cambio en el que sí o sí el ser humano va a dar un salto de conciencia, está dando en realidad. Tenemos que tenerlo claro, que estamos viviendo en un momento muy interesante, que nos tenemos que dejar de tonterías, que tenemos que dar curso a lo que está ocurriendo, que tenemos que empezar a creer y a pensar que es así, que todo lo estamos viendo, que no hace falta que no es ningún cuento, estamos viendo qué es lo que ocurre alrededor nuestro y simplemente hay que estar preparado entendiéndolo. Ese salto cuántico le ha dado muchas veces las humanidades que ha habido antes de nosotros, y si no, acordaros de los mayas, de los aztecas, de todos aquellos atlantes que de repente desaparecieron y nadie sabe cómo. Probablemente a nosotros no ocurra lo mismo, porque estamos en el camino de que ocurra, y está ocurriendo en realidad. Lo que pasa es que estamos demasiado preocupados en la televisión, en el fútbol y en muchas cosas que nos han creado para evitar el darnos cuenta de todo eso. Así que vamos a estar preparados a todo eso. Y de repente, cuando soltemos todas esas estructuras que nos hacen que vivamos fuera de la libertad, empecemos a sanar y no empezar a dar tanta importancia en realidad a aquello que nos hacen tener importancia o nos hacen que tenga importancia. Entenderlo, por favor. Uno cuando... Mira, a mí me han criticado muchísimas veces, me han dicho, joder, qué loco estás, ¿cómo se te ocurre, no? Viviendo como vives, de bien, ¿cómo te vas a la selva a vivir? Pues porque uno le llega el momento de entender que su vida tiene que troncarla, la tiene que romper, porque se supone que has conseguido todo en la vida y no eres feliz, simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sigues jugando a no ser feliz? ¿Sigues jugando a engañarte? Yo, por ejemplo, en mi caso, decidí que no. Y lo rompí todo absolutamente para irme a vivir a la selva, a una cabaña de 30 metros cuadrados de madera que yo me hice. Y fue lo mejor que pude hacer en mi vida, porque entendí ¿a qué? Pues algo muy importante, a hacer mi propia vida, a vivir mi propia vida, a salir de todo ese juego que no nos lleva a ningún lado. Y entonces rompí mi profesión, rompí mi vida y aquí estoy con vosotros. Afortunadamente para mí, lo hice en su momento, estoy orgulloso de haberlo hecho y muchos me dicen, como decía antes, ¿estás loco? ¿A quién se le ocurre hacerlo? Pues es muy probable que todos no estemos preparados para hacer ese cambio. Quizás es un poco drástico, un poco fuerte hacer eso que hice yo, pero la vida nos da el golpe adecuado cuando estamos en el camino inadecuado. Cuando nosotros vamos por aquello que no tenemos que ir, por la línea que no nos corresponde, definitivamente sentimos los golpes, pero no lo hacemos caso. Hasta que vamos y vamos y vamos y vamos y vamos, ya la vida va ¡zas! Y te da el golpe final. Para que aprendas y para que empieces otra vez desde atrás. No creas que te puedes saltar perpendicular, no tienes que irte atrás del todo a volver a empezar otra vez. Y eso es lo que es, ni más ni menos. Y ese es el despertar de la conciencia, queridos amigos. Eso se llama despertar. ¿Y qué es despertar? Joder, enterarte qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor. Enterarte qué es lo que ocurre contigo. Y contigo, y contigo. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente nos manipulan? ¿Y qué es lo que ocurre o lo que pasa cuando realmente manejamos las riendas de nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, hay una gran diferencia. Que puede ser que no llevemos la vida que
Desde siempre nos han dicho, tienes que tener un gran coche, una gran casa, tienes que ser alguien en la vida. Pues no, realmente no es tan importante. Porque al final yo conozco muchas personas que tienen una gran carrera y ahora mismo no tienen dónde emplearla. Y están haciendo cualquier otra cosa. Y se sienten frustrados porque dicen que los han engañado. Que les dijeron que sus padres y su familia, que eso iba a ser lo que tenía que hacer para ser una persona de provecho, ¿no? O digna. Pues no, no es así. Eso es lo que nos han vendido. Y eso es lo que realmente tenemos que entender. Y ese es el despertar. Y el despertar nuestro, el del ser humano, en realidad, aquí y en Pekín, es drástico, es fuerte. Porque nos despertamos justo ahí en el borde del abismo. Y decimos, joder, un paso más y me caigo. Pues efectivamente, en ese momento es cuando abrimos los ojos y vemos en la situación que nos encontramos. Y tenemos posibilidades de echar atrás. De darnos la vuelta y empezar a ser nosotros y enfrentarnos a todo lo que nos viene encima. Es bonito, no creáis, vale la pena hacerlo, os lo aconsejo. Que cuando se prenda la bombilla del cambio, que todos lo sabemos, le hagamos caso. Simplemente, hacerla caso. Y ver de qué forma lo vamos a hacer. Porque como no lo hagamos nosotros, no te preocupes que va a llegar el momento en el que la vida te va a dar el golpe adecuado para que lo hagas. Y ser feliz, simplemente. Desde ahí es de donde lo conseguimos todo. ¿Alguna pregunta más? Tú has hablado de que no nos han enseñado a dirigir nuestras emociones. ¿Perdón? Que no nos han enseñado a dirigir nuestras emociones. Sí, sí. ¿Podrías hablar algo más sobre eso? Bien. No, por supuesto que no nos lo han enseñado. Es decir, lo que nos han hecho ha sido todo lo contrario. Nos han enseñado a no dirigirlas, es decir, incluso a anularlas, ¿no? Porque, a ver, las emociones, si nos crean las emociones, es decir, si nos crean las informaciones, porque la vida, cada uno de nosotros somos información el uno para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra pareja, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, es información. Nuestro vecino, por jodido que sea, es información. Si nosotros esta información la transformamos en emoción, nos perjudica. Pero si lo entendemos, si entendemos lo que está ocurriendo, de repente lo que hacemos es devolverle esa información porque no nos interesa, porque hemos estado en el estado adecuado para entender lo que nos está diciendo, o que de repente es un problema que esa persona tiene, o esa situación, y simplemente lo que hacemos es darle la vuelta. Se va a ir jodido, te lo puedo asegurar, porque generalmente hay personas que disfrutan, desgraciadamente, disfrutan cuando a uno le pone el mal, ¿no? Le cambian el estado, y si no lo consiguen, pues les fastidia. Por lo tanto, si entendemos lo que es la emoción, perdón, si entendemos lo que es la información, lo que ocurre, y eso sí es mágico, lo que ocurre es que la parte emocional se desprende automáticamente, y nuestro estado emocional queda claro, o sea, queda estable. Eso es como cuando nos ponemos delante de un test, digamos, de examen, ¿no? Y decimos, los nervios, ya está. Los nervios, te alteran los nervios, te sales del estado adecuado y no te estás enterando de nada de lo que hay ahí. Las preguntas se te convierten en complicaciones. Pues toda esa información que te está viniendo, evidentemente, se convierte en complicación. ¿Está? Entonces, a eso me refiero. Que realmente hay que entender que es una información. Que puede ser que haya, a ver, un ser querido que se está yendo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, aparte de lo que estamos haciendo? No podemos hacer más. Es que tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender que un niño con 5 años se vaya? No lo podemos entender. Sin embargo, es así, porque viene para eso. Cada uno de nosotros tenemos clara nuestra existencia y determinada. Y nosotros, nuestra educación nos han enseñado a que si un ser querido se va, pues sufrir. Y si no sufres, resulta de que, joder, eres criticado por los familiares y por todo el mundo. Fíjate, la viuda aquella ya se ha quitado el luto, ahí va la leche. Incluso está viviendo, pero tendrá poca vergüenza. En realidad la poca vergüenza la tenemos nosotros cuando somos capaces de hacer esos juicios. Pero es así porque no sabemos de hacerlo de otra forma.
Entonces eso es lo que tenemos que remediar. Tenemos que entender que es normal. Que nos vamos y volvemos y nos vamos, y es simplemente la muerte es un cambio de estado nada más. Y no nos tenemos que aferrar a aquellos que se van, porque si nos aferramos a ellos, lo único que estamos haciendo es interponer lo que es la evolución de ellos, de su espíritu. Porque nuestra parte emocional, si es muy fuerte de cara a ellos, nosotros lo retenemos su trayectoria. Y eso no es bueno para ellos y para nosotros tampoco. O sea que vamos a soltar un poquito esas emociones. Vamos a dejar que todo fluya tal como tiene que ser. Y vamos a entender que algún día nos vamos a ver otra vez por ahí, en otro sitio. Que no, aquí no se acaba solo, que nos hemos encontrado muchas veces, muchísimas. Más de las que nosotros pensamos. Y que volveremos otra vez a hacerlo. O sea que no sufráis por eso, simplemente. Y entender, porque no hay no hay momento más digno que uno cuando se muere dignamente. Fijaros, por ejemplo, en Brasil o en México hay tribus que hacen una gran fiesta cuando alguien se muere, pero una gran fiesta, porque realmente ha llegado a casa, ha vuelto a casa, y entonces todo el mundo está alegre, simplemente. ¿Y nosotros por qué creemos que tiene que ser al revés? ¿Por qué? ¿Quién nos hace pensar a nosotros que tiene que ser al revés? Que nosotros tenemos derecho a sufrir de la forma que lo hacemos. Y encima resulta que estamos reteniendo la evolución del que se ha ido. Por favor, ya es hora de que despertemos también de eso. Vamos a dejarlo estar. Que las cosas ocurren siempre por un motivo. Y nunca culparnos a nosotros por lo que ha ocurrido. Jamás, porque no tenemos ninguna culpa de nada. Cada uno hace lo que tiene que hacer y cada uno está para que le llegue lo que le tiene que llegar. Y inconscientemente hacemos lo que hay que hacer para llegar a ese momento. Porque si uno se tiene que morir de cáncer, pues de repente empieza a fumar desde los 5 años. Y de repente con 25 va y se muere, un cáncer de pulmón. O sea, todo lo hacemos inconscientemente. Porque todos tenemos marcado ese futuro. ¿Ok? ¿Algo más por ahí? Bueno. Sí, por favor. Una preguntita. ¿Cómo se puede llegar a tomar conciencia de vivir y de amar sin enjuiciar a nadie? Bueno, ¿cómo se toma conciencia de vivir sin enjuiciar a nadie? Y amar. Y amar a los demás. Pues amándolos. Simplemente, utilizando el amor incondicional. Utilizando el respeto, que es un principio fundamental de existencia. ¿Cómo somos nosotros capaces de enjuiciar a nadie? A ver, explícame. Nosotros somos portadores de la verdad. ¿Tú crees que un juez juzga con la verdad? ¿Tú crees que un abogado defiende con la verdad? No, la verdad la tenemos cada uno de nosotros. Y además es ambigua, cada uno tiene la suya. Y no tenemos por qué criticar. Cada uno hace las cosas porque no sabe hacerlas de otra manera. Si nosotros hemos tenido un problema en el pasado con nuestro padre, que quizás no supo amarnos como nosotros nos lo merecíamos, ¿por qué vamos a estar criticando y dejando de querer a nuestros padres o a nuestro padre porque eso ha hecho? No ha sabido hacerlo de otra manera. ¿Por qué vamos a sacar ese juicio? ¿Por qué vamos a vivir con ese resentimiento que nos va a llevar a la tumba de mala manera? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Simplemente tenemos que amar ese momento, porque él en realidad no sabe hacerlo de otra forma, porque cada uno tenemos nuestro punto y momento evolutivo. Y no es ni más malo ni más bueno, simplemente está. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que es malo o es bueno? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? En realidad, todo es producto de la naturaleza. Y es así como ocurren las cosas. Si nosotros lo que hacemos es utilizar el amor incondicional, todas esas cosas se desprenden. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Si entiendes, automáticamente toda la parte emocional se desprende. Si nosotros amamos, definitivamente no criticamos, no odiamos, no envidiamos. Primero hay que pasarlas, porque toda la vida nos están viniendo esas pruebas. Y forma parte del aprendizaje. Forman parte de nuestra evolución, no del cuerpo físico, sino de nuestro espíritu. En realidad, fuimos unos seres hace miles de años, miles y miles de años, que se supone que no teníamos conciencia y fuimos
manipulados por otros seres superiores. ¿Estamos? ¿No habéis oído hablar de la famosa historia de Anunnaki y todo eso, no? Que nos están contando como que es un cuento chino y todas esas cosas. Bueno, pues tiene algo de sentido, porque cada uno... Yo no os digo esto para que lo toméis al pie de la letra, sino para que cada uno tome conciencia de lo que se dice y de repente le dé la intención y la importancia que debe de darle, ¿no? Pero nosotros en realidad hemos sido víctimas de todo eso durante miles y miles de años. Pero lo triste de eso es que seguimos siéndolo. ¿Estamos? O sea, hoy en día definitivamente las corporaciones son las que mueven el sistema en el que nosotros vivimos. Y voy a ser más fuerte todavía. Es decir, están creando a las personas adecuadas para este sistema única y exclusivamente. Y eso, ¿quién lo crea? Por hecho, las universidades son producto de una corporación. Y una corporación jamás de la vida hace algo que no sea rentable. ¿Lo habéis entendido, no? Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Roberto, una pregunta, Claro. porque esto viene también un poco del tema de Rockefeller y esto. Claro. Pero aquí, ahí en la selva también tienen este conocimiento. Estos conocimientos que están, por supuesto que los tienen, que lo saben, y están manipulándolo de mala manera durante miles de años también. Vale. Ellos están trabajando en otro... Es decir, nosotros vamos a ver, ni buenos ni malos, ¿eh? No, porque aquí no somos ni buenos ni malos. Cada uno estamos en el lugar que creemos que tenemos que estar. Ellos consideran que para su existencia o su subsistencia tienen que seguir haciendo lo que están haciendo, porque no saben hacerlo. También se van a ir y van a tener que ahí a coquinar con todo lo que han hecho, definitivamente, porque también forman parte de lo que somos como espíritu. Pero ellos consideran que tiene que ser así. Yo no digo que sean de una raza diferente, o sí, vamos a dejarlo ahí, pero son gente que realmente están manipulando, que nos están manipulando desde entonces, ¿no? Y lo hacen con un fin. Y ese fin es muy claro porque nos conocen muy bien. Nos han manejado durante muchos años, muchos miles de años, y nos conocen perfectamente y saben cómo crear todas esas adicciones que tenemos ahora mismo, que no sabemos vivir sin ellas, porque yo diría ahora mismo, mira, una de las soluciones más auténticas para la humanidad sería erradicar el dinero. Ya está, digo, joder, qué chorrada estás diciendo. Pues decirme, ¿qué otra cosa puede ser? Si nosotros quitamos de un plumazo, cuidado, no el dinero, el valor que nosotros estamos dando al dinero. El poder. Exacto, el poder. Se le darían a otra cosa. Si nosotros queremos. Porque si a ti te dicen que un billete de 500 euros tiene un valor determinado y tú te lo crees, joder, y encima vas a un sitio y te compras aquello que más te gusta, pues ya te han comprado. Como antes con la sal o con el oro, ¿no? Correcto. Entonces tenemos que dar el valor a lo que realmente es para nosotros. Y no un valor específico en términos económicos, sino en términos de valores personales, de valores humanos. Porque como he dicho antes, no creas que las cosas se construyen a favor del ser humano. Se construyen para ser rentables, nada más. Y todo lo que tenemos, todo lo que estamos viendo es dinero. Todo. Tú métete en Madrid o en Barcelona o en Estados Unidos o en Nueva York. Mira a tu alrededor. Dime algo que no tenga que ver con el dinero. Dímelo. Cualquier cosa, aquí mismo. ¿De qué estamos vestidos? Todo es así. Pero no estamos vestidos con las ropas adecuadas porque realmente las necesitemos. Estamos vestidos porque existe una moda para llevarla. Y un consumo que nos hace cambiar cada determinado día de aparato, ordenador o teléfono, porque nos conocen que somos consumidores natos. Ya tenemos, o sea, es como aquel que le dan cocaína todos los días para hacerle cocainómano. ¿Está? Una vez que lo haga ya no tiene que hacer mayor esfuerzo, robará, matará por todo, por eso. Y es lo que estamos haciendo los seres humanos. Por el dinero hacemos todas esas cosas. Pues no tenemos conciencia de ello. No tenemos conciencia de ello. Y por supuesto que si hay un planteamiento claro de que desaparezca el dinero de la sociedad, decimos, joder, no podíamos vivir, pero qué chorradas. ¿Cómo es eso? Vete a la selva y verás cómo no aparece el dinero por ningún sitio. Y todos los días se vive. Y se vive más feliz, te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que nosotros no entendemos que pueda existir esa posibilidad. Pero se vive, fíjate. Y se vive desde el punto de vista de ser tú. Es decir, nadie. Yo he conseguido vivir mi propia vida.
allí y he vivido muchos años, y he sabido en realidad apreciar lo que es la naturaleza viva. Y he sabido apreciar lo que son los animales, lo que son las personas en realidad que están viviendo ahí por nada. Y están ayudándose unos a otros. Y están sanando esos chamanes o esos hombres medicina, que se hacen casi todos los días 6 o 7 kilómetros para ir a sanar a otras comunidades indígenas. Y van y lo hacen por nada. Pobrecito, igual se lleva 4 huevos y 4 mazorcas que le dan. Pues ya está, él se va feliz así. Y lo hace pues todos los días, o casi todos los días. ¿Y sabéis lo que ocurre en el Amazonas? En el peruano, pues hay muchísimos chamanes que están en la selva, sanando a gente que entra con cáncer y se tira 3 meses y sale nuevo. ¿Sabéis lo que están haciendo? Los están sacando de ahí la policía y el ejército. Los están masacrando para que no lo hagan. Porque evidentemente eso va en contra de el sistema. Sin embargo lo están haciendo y nosotros nos quedamos tan tranquilos porque realmente a nosotros no nos ha tocado. Yo he vivido muchos años en ese tema y la verdad me ha tocado el corazón muchas veces. Y ahora vengo aquí y veo que pues en realidad cada uno tiene su problema y nadie se preocupa de nada. ¿Qué nos importa a nosotros que se estén cargando el Amazonas? Con su gente dentro, que es muy importante. Pues nada. Sin embargo, lo están haciendo. Ahora mismo está ocurriendo. Y como vayas allí pretendiendo, no sé, luchar contra ello, pues duras menos que una pompa jabón. ¿Estamos? Todo eso es así. Desgraciadamente, pero no hay que ser tan fatalista, ¿eh? También está la parte buena. Que la parte buena es entenderlo y ser consciente de ello. Porque nosotros no vamos a quitar el hambre del Biafra, de los negritos, ni mucho menos. Por mucho que nos empeñemos, pero por lo menos saber que existe. Ser consciente de que existe. Y porque vayas ahí a quitar el hambre a un negrito, no vas a quitar el hambre a todos los negritos, ni mucho menos. Y si eso va a ser para satisfacer tu ego, pues vale, pues hazte socio de una ONG y entonces ya crees que estás cumplido. No, en realidad no es así. Creo que uno entendiéndolo es cuando empieza a trabajar en contra de ello. Porque lo que tenemos que hacer es entender lo que ocurre en todo ese aspecto y transformarlo aquí. Y no dejarnos manipular. Claro. Nosotros podemos transformar toda esa energía, porque nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo. Lo que ocurre es que no lo hacemos, simplemente es problema de los demás. Esa fraternidad es la que se ha perdido en el ser humano. No nos mueve la emoción, digamos, de la comprensión, no nos mueve la emoción del amor, nos mueve la emoción de ¿qué? De vivir cada uno nuestra vida, y eso es lo que pretenden ellos, que estemos más separados todos los días. Las religiones, las masas políticas, ¿cómo se llaman? Los juegos, el fútbol, todo es competición, competición, competición. ¿Qué es competir? Joder, fíjate, a mí no me importa que me quites el dinero, la vida, pero si me jodes el partido del domingo soy capaz de matarte. Eso es lo que saben ellos, claro. Y lo tienen clarísimo de que efectivamente nos manejan de esa manera. Entonces, uno cuando toma la determinación de saltar de la pecera, de decir, me voy a ir a un lugar donde yo crea que puedo hacer mi vida, que puedo ser libre, y logra ser libre, pues entiende todo eso. Dice, bueno, esto tiene que funcionar así, voy a transformarlo desde mí, no vamos a pretender que los demás cambien, vamos a cambiar nosotros, desde aquí dentro.